Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Mis queridos amigos, no quiero pasar por alto. La Universidad Peruana Unión está realizando una campaña súper bonita. Se trata del Perú Sí Lee. Está distribuyendo el libro La Mayor Esperanza, ya sea de manera virtual o online. Haz clic en el link aquí abajito para que puedas descargarlo. Es totalmente gratis. Pero no podemos descuidarnos nosotros también de leer nuestro libro Conflicto Cósmico. Y hoy nos toca el capítulo 23. Ven y acompáñame. Coge tu libro, si en caso no lo tengas de manera en físico, también puedes descargarlo. Es gratis. El título de hoy es Vaticinios alentadores, profecías cumplidas. Qué interesante. Vamos para poder ver de qué se trata. Cuando pasó la fecha en que por primera vez se había esperado la venida del Señor, la primavera en el año 1844, los que habían guardado su aparición estaban en dudas y en incertidumbre. Muchos continuaron investigando las Escrituras, examinando de nuevo las evidencias de su fe. Las profecías claras y concluyentes señalaban la venida de Cristo como cercana. La conversión de los pecadores y el revivimiento de la vida espiritual que se produjo entre los cristianos había testificado que el mensaje provenía del cielo. Relacionada con las profecías que ellos habían considerado como aplicables a la fecha del segundo advenimiento, estaba a la instrucción animadora de esperar pacientemente con fe en que lo que ahora estaba oscuro para su entendimiento sería aclarado. Entre estas profecías se hallaba Habacuc, capítulo 2, del 1 al 4. Ninguno, sin embargo, notó que la profecía incluía una aparente demora, un tiempo de espera. Después del chasco, este pasaje resultó sumamente significativo. La visión tardará aún en un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Se entendía que la venida de Cristo, tal como es anunciada por el mensaje del primer ángel, era representada por la venida del esposo. La amplia reforma que se operó bajo la proclamación de la pronta venida de Cristo respondía a las salidas de las vírgenes. En esta parábola, todos habían tomado sus lámparas, la Biblia, y habían salido para encontrar al esposo. Pero, en tanto que las vírgenes fatuas no tomaron aceite consigo, las sabias llevaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las últimas habían estudiado las Escrituras para conocer la verdad y tenían una experiencia personal, una fe en Dios que no podía ser derrocada por el chasco o la demora. Otras actuaban por impulso y sus temores fueron excitados por el mensaje, pero había dependido de la fe de sus hermanos, satisfechos por una luz temblorosa de emoción, sin una comprensión cabal de la verdad o de una obra genuina de la gracia en su corazón. Estas habían salido para encontrar al Señor con la perspectiva de obtener una inmediata recompensa, pero no estaban preparadas para una demora y una desilusión. Su fe falló. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representaba el pasado del tiempo, el chasco, la aparente demora. Aquellos cuya fe estaba basada en un conocimiento personal de la Biblia tenían sus pies asentados sobre una roca que las olas de la desilusión no podían hacer desaparecer. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristiano abandonó su fe y la otra esperó pacientemente hasta recibir una luz más clara. Los superficiales no podían depender más de la fe de sus hermanos. Cada uno debía permanecer firme o caer por sí mismo. Aparece el fanatismo. Por este tiempo comenzó a aparecer el fanatismo. Algunos manifestaban un celo fanático. Sus ideas no encontraron simpatía por parte del gran cuerpo del adventista, pero atrajeron el reproche sobre la causa de la verdad. Satanás estaba perdiendo a sus súbditos y con el propósito de que el oprobio arruinara la obra de Dios. Él trató de engañar a algunos que profesaban la fe y conducirlos a extremos.
Entonces sus agentes estaban listos para apropiarse de todo error, de todo acto inconveniente y presentarlo al pueblo en forma exagerada para hacer aparecer como dioses a los adventistas. Cuanto mayor fuera el número de los que lograra incluir entre los que profesaban creer el segundo advenimiento, mientras su poder dirigía sus corazones, más fácil les sería señalarlos a la atención del mundo como representantes de todo el cuerpo de creyentes. El error corregido. Tardándose del esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el verano de 1844, el mensaje fue proclamado utilizando las propias palabras de las Escrituras. Lo que condujo a este movimiento fue el descubrimiento de que el decreto de Artajerjes para la restauración de Jerusalén, que determinaba el punto de arranque del periodo de los 2300 días, se puso vigente en el año 457 a.C. ¿Recuerdan los capítulos anteriores que hemos leído esto? Y no al comienzo de ese año, como se creía, haciendo que el periodo empezara en el otoño del 457, los 2300 años terminarían en el otoño del periodo del año 1844. Los símbolos del Antiguo Testamento también señalan al otoño como la época en que se realizaría la purificación del santuario. El sacrificio del Cordero Pascual era un símbolo de la muerte de Cristo. El símbolo se cumplía no solo en el suceso mismo, sino también en la época del año. El día 14 del primer mes judío, justamente el día y el mes en el cual durante siglos el Cordero Pascual había sido sacrificado. Cristo instituyó la ceremonia que había de conmemorar su propia muerte con el Cordero de Dios. Esa misma noche, Él fue llevado para ser crucificado. Mensajes dados en el debido tiempo. De la misma manera, Miller y sus asociados cumplieron la profecía y dieron un mensaje que la inspiración había predicho que sería dado al mundo. No lo podrían haber dado si hubiera entendido plenamente las profecías que señalaban su chasco y otro mensaje que había de ser predicado a todas las naciones antes que viniera el Señor. Los mensajes del primer y el segundo ángel fueron dados en el tiempo debido y realizaron la obra que Dios se propuso hacer por su medio. El mundo había estado esperando que si Cristo no aparecía, el adventismo cesaría. Pero en tanto que muchos adjuraron de su fe, algunos se mantuvieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de escudriñamiento del corazón, de renuncia al mundo y de fe de la reforma de la vida, testificaron que ese mensaje era de Dios. No se atrevieron a negar que el Espíritu Santo había acompañado la predicación del segundo advenimiento. No podían descubrir ningún error en los periodos proféticos. Sus oponentes no habían tenido éxito en rebatir su interpretación de la profecía. No podían consentir en renunciar a su posición, alcanzada a base de un estudio ferviente de las Escrituras y acompañado de oración, hecho por mentes iluminadas por el Espíritu de Dios y corazones que ardían con su viviente poder y que habían mantenido firmes contra la sabiduría y la elocuencia de los sabios mundanos. ¿O te gustaría estar en las 5 vírgenes sensatas o en las 5 vírgenes insensatas? Por mi parte, yo elijo por las 5 vírgenes sensatas. Ellas decidieron esperar a su esposo, estuvieron preparadas, se fueron preparadas. Es así también que nosotros deberíamos estar preparados cada día, porque no sabemos el día ni la hora cuándo vendrá nuestro amado Salvador, pero dice su palabra que sí va a regresar y aguardamos esa bendita esperanza de poder encontrarnos con nuestro amado Salvador. Dice su palabra que vendrá con las nubes desde el cielo y todo ojo le verá. Dios te bendiga grandemente. No te olvides de poder estudiar su palabra cada día y seguir estudiando el libro Conflicto Cósmico. Si quieres aventura, lánzate a la lectura.